Bienvenida Marisol, bienvenido a todos los participantes que no se ven aquí, pero están participando. Y esta es una nueva cátedra de Sociedad y Salud que organiza el Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, donde colaboran también el doctorado en Políticas Públicas y Calvolab, y hoy día tenemos el honor de tener a nuestra expositora María Sol Anningstein, que es profesora asistente del Departamento de Antropología y de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile. Marisol es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Antropología y Desarrollo y antropóloga social de la Universidad de Chile. Y sus áreas de interés están en la antropología de la salud, en las metodologías cualitativas, las metodologías participativas y en la salud colectiva. Y ha sido investigadora responsable de diversos proyectos, entre ellos uno que tiene mucho que ver con lo que presenta hoy. Yo me imagino que está a la par, que se llama Inicia Cuidado, que tiene que ver sobre autocuidado y autoatención en salud en contextos de crisis social y crisis sanitaria, en particular la pandemia COVID-19 en Chile, y aproximaciones desde la antropología de la salud. Así que sin más le doy el paso a nuestra expositora. Bienvenida, un placer tenerte aquí con nosotros. Hola Esteban, bueno, muchas gracias. Buenas tardes ya. Bueno, es un gusto estar aquí, así que gracias por la invitación. Y bueno, hoy me preparé algo para compartirles, que es un poco el trabajo que he estado haciendo en el último tiempo. Voy a poner esto. Se ve bien, ¿cierto? Y a esto que les quería compartir le puse como título Cuidados comunitarios y sostenimiento de la vida en el contexto de la pandemia por COVID. ¿Sí? Esto es producto de varios estudios en realidad en los que he estado participando. Bueno, básicamente esto empieza, les quiero contar un poco la historia de cómo empieza, ¿no? Y esto empieza durante el estallido social, en el año 2019, cuando vemos una cosa que nos llama la atención desde el área de antropología y salud, con un grupo de estudiantes, y también en el curso de antropología y salud que hacemos que hago en el departamento de antropología, y también en el espacio del programa de medicina social y salud colectiva en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que nos empezó a llamar la atención un poco ciertas acciones o ciertas formas, ¿no es cierto?, en que la población empezó a organizarse para protegerse, podríamos decir inicialmente, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, en la primera línea, todas estas series como de armaduras, ¿no?, de cascos, escudos que se habían construido para protegerse en ese momento de la violencia policial. Ya no era factible ir a una manifestación sin protección, de hecho. O sea, todas las personas asistían con lentes, porque había una alta cantidad de personas con daño ocular por disparos de perdigones y por disparos también de bombas lacrimógenas. Entonces empezamos a ver ciertos comportamientos. Otro elemento que nos llamó mucho la atención son equipos y brigadas que se fueron armando en toda la región metropolitana, no solamente en torno a la Plaza Dignidad, sino también en torno a otras plazas, otros espacios en donde también había situaciones de protesta, también en otros lugares del país. Empezaron a armarse estas brigadas con voluntarios y voluntarias para atender heridos. Se lanzaron desde distintos espacios, organizaciones de derechos humanos, protocolos, ¿no?, protocolos de protección, de cómo cuidarse si uno salía herido, de cómo protegerse antes de ir a la protesta, de qué hacer si es que se lo tomaban detenido a esa persona. Se generaron también estrategias de prevención o de cuidado, como no de atención ya herido, sino de prevención, como por ejemplo el bicarbonato, el agua de magnesio, un montón de elementos que aparecían en la protesta también permanentemente.
Se crearon, no sé si les tocó a alguna persona que está aquí ir a la zona de Plaza Dignidad durante las protestas, pero había personas repartiendo almuerzo y alimentos y agua de manera gratuita a otras personas que estaban en la protesta. Este es un pintado, esta foto la tomé yo, era de una organización que hacía una olla común para alimentar a las personas que estaban en la protesta, y le llamaban, y esta frase es como muy clara, o habla mucho de cómo se estaba pensando el tema de las protestas, dice: sí, no se pelea con la guata vacía, ¿no? Entonces, se generan una serie de acciones, ¿no es cierto?, que parecen de cuidado, que son autogestionadas, que vienen de la comunidad, y que están vinculadas a la protesta, y que se parecen mucho a otras acciones que también se hacían o se han hecho, en Chile al menos, durante situaciones como terremotos, tsunamis, ¿no? Una serie de acciones comunitarias que podemos llamar de cuidados y que nosotras les vamos a llamar de cuidado, y que se vieron en la protesta. Esta investigación, estos temas, esto que observamos, dio lugar a un intento de inicio, una investigación que no pudimos realizar porque muy tempranamente, iniciado el 2020, llega el primer caso de coronavirus y cambia completamente el escenario en nuestro país y en todo el mundo. Por otro lado también había ciertos problemas, ¿no?, con el comité de ética, cuando nosotros mandamos el proyecto al comité de ética para ver un poco, para tratar de sistematizar o conocer o recoger cómo se estaba la población organizando para protegerse o cuidarse, hacer estas acciones de cuidado. En el comité de ética nos plantearon que era problemático hacer una investigación de este tipo en ese momento, porque había cierta persecución, ¿no?, de gente que trabajaba en las brigadas. A nosotros nos interesaba sobre todo trabajar con las brigadas de salud, parecía muy interesante todo este sistema paralelo y red paralela de atención que se creó de heridos y heridas, que en algunos momentos se articulaba con el sistema público, pero no siempre. Pero esto se vio coartado por la llegada de la pandemia, el primer caso en marzo del 2020, y comienzan en ese momento las cuarentenas, las primeras cuarentenas, ¿no? Donde dejaron de funcionar todo el comercio en todas partes, o sea, casi no había comercio esencial, había muy poco de entrega a domicilio, todavía no había claridad de cómo se iban a organizar estas cuarentenas, ¿no? Estaba toda, por ejemplo, toda la región metropolitana, toda la ciudad de Santiago estaba en cuarentena, las calles vacías completamente, ustedes recordarán aquel momento. Y más o menos a mediados de mayo comienzan lo que se llaman las protestas del hambre, ¿sí? Y estas protestas del hambre tienen que ver con que muchas personas en nuestro país trabajan de manera informal, o son trabajadores de plataformas, por ejemplo. Por lo tanto, no podían salir a trabajar. El dinero llegaba día a día, no es que tenían el sueldo asegurado y se podían quedar en la casa haciendo cuarentena, sino que el dinero llegaba día a día. No se habían activado todavía la entrega de cajas por parte del gobierno, que después se fueron activando. No existían todavía los subsidios. Entonces, en ese momento, en muchos lugares a lo largo del país, las personas se vieron en situaciones muy precarias, muy complejas, y de la mano de estas protestas se despliegan en todo el territorio nacional. Esto es un mapa que yo saqué de Vértice Urbano, que es una organización que hizo una especie de catastro, ¿no es cierto?, de acciones comunitarias en todo el país. Y ellos catastraron centros de acopio de ollas comunes, pero bueno, hay un despliegue gigante desde la población, desde los distintos territorios, para poder sustentar o sobrevivir o transitar ese momento en donde muchas familias se quedaron sin ingresos, no tenían de manera concreta, no tenían para comer. Aparecen formas como bien antiguas, ¿no?, podríamos decir. De hecho hay dos autoras
Una es Julia Paley y la otra es Clarissa Hardy, que hablan de un poco la historia de lo que son las ollas comunes, ¿no? Chile es un país que, yo creo que también en otras partes del mundo, no solamente Chile, acá me estoy como quedando en el caso chileno, porque estamos como, estas investigaciones y de dónde viene esta información es de acá del país, pero es un país que tiene una larga como historia con las ollas comunes. Las ollas comunes se activaban, ¿no?, en distintas situaciones, fueron también perseguidas en momentos de dictadura, son espacios comunitarios de sostén de la vida, autogestionadas, y esto se ve muy claramente en la activación de ollas comunes en todo el país en más o menos desde mayo, abril podríamos decir también, durante la pandemia, ¿no? Y acá yo les pongo una imagen de una foto de una olla común actual del lado derecho, y una foto de una olla común en los años 60, creo que son, del lado izquierdo, ¿no? Entonces hay una larga historia de las ollas comunes. También si uno se pone, o sea, como que en un análisis un poco más profundo y más detallado de esto, también podemos poner aquí sobre la mesa el hecho de que las ollas comunes suelen ser acciones realizadas también por mujeres, ¿no? Y como diría Silvia Federici, eran el estereotipo o el arquetipo de la bruja, en realidad es la señora de la olla común, ¿no? La señora de la olla común que consigue alimentos y arma alimentos para toda la población, que muchas veces eran alimentos que se robaban, entre comillas, de lugares donde había sembrado alimentos, y un poco siguen siendo también estas mujeres las que hoy en día continúan, ¿no es cierto?, realizando acciones como la olla común, que es una de las primeras que vemos durante la pandemia, ¿no? Y esto esta situación, ¿no?, este cambio de escenario, dio lugar a dos investigaciones, ¿no? Ya dejamos de trabajar con el tema de las protecciones, la indumentaria, las estrategias que tenían las organizaciones sociales para protegerse de la violencia policial, y comenzamos a pensar en las acciones colectivas e individuales, ¿no?, pero sobre todo colectivas, comunitarias, para afrontar la pandemia. Entonces hay una primera investigación que trabajamos en base a 5 casos en la región metropolitana, donde trabajé, ahí están los nombres también de las otras investigadoras que participaron en este estudio. En esta investigación lo que hicimos fue armar como casos co-construidos con personas participantes en distintos territorios de la región metropolitana, para tratar de caracterizar un poco la acción que estaban realizando estas personas. En este caso caracterizamos una red de acopio de alimentos, una olla común, un comedor que se había armado en un colegio, etc. Y el otro estudio, que también un poco buscó, y que todavía no lo concluimos del todo, y que buscó profundizar en esta respuesta comunitaria a la pandemia, es 2 estudios de caso que se hizo en el marco de una NIR-COVID, que se titula Impacto del COVID-19 en Chile, una evaluación interdisciplinaria de la respuesta a la pandemia y sus consecuencias, que es una investigación grandota, con un montón de líneas. Una de las líneas eran estos estudios de caso, con gente de la Universidad de Chile, de la Universidad Diego Portales, de la Universidad San Sebastián, era como un grupo importante de gente, y en ese contexto hicimos este otro estudio. Y que también ahí abajo están los nombres de las otras investigadoras que participaron y que todavía están participando en este estudio. Y para hablar de cuidados, ¿no?, cuando nosotras planteamos estas 2 investigaciones, lo que estábamos entendiendo por cuidados, porque hay muchas, es un término polifacético, ¿no?, un término que se usa mucho también en el sentido común, en la vida cotidiana. Cuidados puede ser muchas cosas, y hay un montón de perspectivas distintas que hablan de cuidado. Ahora ha aparecido mucho en los debates la palabra cuidados y el nombre de cuidados, porque es una de las demandas, ¿no?, el visibilizar los cuidados es una de las demandas del movimiento feminista. Y
Entre todas es un recorte que nosotras hacemos, ¿no? Con estos dos equipos, básicamente sobre lo que vamos a entender por cuidados, y nosotras lo definimos como todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de manera de poder vivir en él lo mejor posible, ¿sí? Y esto bajo el entendido de que todos los seres humanos somos ontológicamente vulnerables y necesitamos de otros para sobrevivir, para vivir, somos frágiles, somos interdependientes, ¿no? Y esto significa también que no somos solo interdependientes de otros seres humanos, sino que somos también interdependientes del territorio en donde vivimos, somos también dependientes de la naturaleza, dependientes del agua, ¿no? No es posible que una comunidad sea sana en un lugar donde el agua no es sana, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco esta perspectiva de los cuidados, lo que recoge es esto de, por un lado, la interdependencia, por otro lado, esto de la interdependencia entre humanos, pero también la interdependencia con otras especies y con la naturaleza en términos generales, también esto de el mantener y reparar, ¿no? Esto del cuidado como prevención, pero también como reparación, ¿no? Y más allá de las definiciones biomédicas muchas veces. Y esta definición de cuidado la inscribimos dentro de lo que se ha llamado en las discusiones feministas, en el debate feminista más marxista, podríamos decir, que es el de la reproducción social, ¿no? Y entendemos el cuidado como una de las actividades de la reproducción social o como uno de los trabajos de la reproducción social que van a implicar la reproducción biológica, cotidiana y generacional de la fuerza de trabajo, ¿no? Y que no solamente tiene que ver con las necesidades básicas de subsistencia y supervivencia, sino que también se vincula con la satisfacción de otras necesidades más complejas, la reproducción social, ¿no? Que tiene que ver con la reproducción de habilidades, también con la contención emocional, con los afectos, y todos esos elementos son los que permiten generar o reproducir lo que se llama la fuerza de trabajo, si es que lo pensamos en el modo de producción capitalista que es en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Y esto implica, desde esta perspectiva, es una perspectiva feminista, ¿no? De la reproducción social, donde estamos inscribiendo los cuidados de los que hablábamos antes, de sostenimiento de la vida y reparación y mantención del mundo, implica que este trabajo reproductivo va a ser la contracara o la condición de posibilidad del trabajo productivo, ¿no? Por lo tanto, también podemos hablar de una economía de los cuidados, que es la que va a sostener a esta producción o a esta otra economía. Y que esta economía de los cuidados suele estar el trabajo, quienes trabajan suelen ser mujeres y suele ser un trabajo que está desvalorizado, no pagado, ¿sí? Por eso está detrás de esta diapositiva, de este concepto, un rayado, ¿no? Que dice, eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Que muchas veces se coopta, ¿no es cierto?, o se implica a las mujeres en trabajos no pagos y en trabajos precarios, ¿no?, sobre la base de la semántica del amor. Entonces esa es una de las grandes reflexiones que se ha hecho desde la perspectiva feminista en este sentido. Entonces la relación que nosotros vamos a establecer aquí entre cuidado y reproducción, decíamos que el cuidado es una de las formas de reproducción. Cuando hablamos de reproducción social, en realidad permite enfocar procesos más amplios y permite pensar que la reproducción social, la manera en que nos vamos a reproducir los seres humanos, que reproducir en el sentido de sobrevivir, de vivir la vida, el día a día, de estar sanos, sanas, ¿no?, de poder ir a trabajar, etcétera, va a estar siempre vinculada a los parámetros y a las dinámicas de la sociedad en la que vivimos. No es algo que nosotros podemos decidir de manera unilateral, ¿no? Y en este contexto, los arreglos del cuidado, cuando hablamos de cuidado, nos va a permitir contemplar otras tareas de otros actores, nos va a permitir contemplar estos actores concretos, ¿no?, situados en relación con sus cuerpos, ¿no?, y poniendo sobre la mesa, o estableciendo claramente esto de la interdependencia, la precariedad, la fragilidad y la finitud.
Entonces, esa es un poco la perspectiva desde la que nosotros abordamos los cuidados. Y desde esta perspectiva es que nos enfrentamos a estas investigaciones que yo les comentaba, y por un tema de tiempo no voy a como profundizar en la muestra ni nada, sino que me voy a ir directamente un poco a los hallazgos o a los resultados más importantes. Y nosotros establecimos que había podíamos pensar en 3 tipos de acciones colectivas que desde nuestra perspectiva, podíamos identificar como cuidado de la forma en que yo lo definía antes. No es que las personas, cuando nosotros les preguntábamos, nos decían que hacían acciones de cuidado, sino que eran acciones comunitarias, territoriales, que nosotros catalogamos como cuidado, ¿no? Entonces, las primeras son las colectivas dirigidas a identificar y prevenir los casos de COVID. Muchas de estas acciones tenían que ver con catastros, para ver cuánta población estaba contagiada, tenía que ver con, por ejemplo, acá, yo pongo un ejemplo acá que es una acción bien bonita que hacían desde una organización de independencia que se llama Indepecleta. Ellos iban a buscar las recetas de los medicamentos a la casa de las personas adultas mayores y les llevaban los medicamentos a la casa. O sea, como que iban al consultorio, el CEFAM, retiraban los medicamentos, se los llevaban a la casa para que estas personas no tuvieran que salir, ¿no? También se les llevaba la comida, había una olla común y se les llevaba raciones de comida a las casas para que las personas mayores no salieran y no se pusieran en riesgo, y así otro montón de acciones, ¿no? En este caso, inicialmente, la Indepecleta hacía el trabajo de manera gratuita, pero después también las personas que estaban en Indepecleta necesitaban trabajar, entonces se empezó a pedir colaboración voluntaria, pero después se hizo también un arreglo con la Municipalidad de Independencia, donde la Municipalidad también pagaba esos traslados, ¿no es cierto?, algunos de estos traslados, y eso permitía que Indepecleta pudiera seguir funcionando. Otro tipo de acciones que identificamos son las que llamamos acciones colectivas dirigidas a sobrellevar las consecuencias económicas de la COVID, ¿no? Y aquí yo pongo una imagen de una campaña de acopio que se hizo en La Granja, ¿no? Esto es sacado del Facebook. Estas son imágenes que yo saqué de las redes sociales de las organizaciones, ¿no? Campañas de acopio de alimentos, ¿no? Estos alimentos se juntaban y después se distribuían en la población según el catastro que habían hecho. En La Granja particularmente, por ejemplo, tenían como personas encargadas por manzana que sabían cuántas personas de esas manzanas estaban contagiadas o cuántas eran personas vulnerables, entonces a esas personas se les llevaban comida a la casa, o para que no salieran y no contagiaran al resto de las personas del barrio. Entonces había toda una serie de cuidados. Sabían qué personas estaban desempleadas, quiénes no tenían para comer. También hubo acciones muy bonitas, por ejemplo, en Independencia o en San Joaquín, donde nos comentaban que, por ejemplo, un almacenero de barrio le contaba a alguien de una de las organizaciones sociales que había una familia que siempre compraba 10 panes y que ahora estaba comprando 4, entonces como que estaba preocupado de qué pasaba con esa familia, entonces se armaba una red entre los vecinos y los almaceneros donde algunos vecinos compraban 1 kilo de pan y dejaban 1 kilo pagado para otra familia, o los mismos almaceneros ponían a disposición algunos alimentos, ¿no es cierto?, para que fueran a retirar las personas del barrio. Y el tercer tipo de acción que nosotras identificamos son las acciones colectivas dirigidas a sobrellevar las consecuencias emocionales o socioculturales de la pandemia. Y en este tipo de acciones encontramos talleres que se hicieron online, talleres de arte, talleres como como mindfulness. En este caso yo acá pongo una imagen de una actividad que se hizo en la población Juan Antonio Ríos, donde se hacía una capacitación como para primeros auxilios, y esta capacitación para la gente de la comunidad, ¿no?, para las vecinas y vecinos. Y esta capacitación, por ejemplo, tenía que ver con temas como bien biológicos, ¿no?, como los que aparecen arriba, pero también primeros auxilios psicológicos, manejo personas mayores y estimulación cognitiva y funcional, ¿no? Entonces había otro montón de elementos que también la comunidad estaba teniendo en cuenta y estaba reaccionando, ¿no?
Todo esto iba sucediendo en la medida que también empezaron a haber otras acciones, ¿no? Por ejemplo, estas cajas que inicialmente o al menos en las comunidades con las que nosotros trabajamos, se dio, ¿no es cierto?, que el gobierno no tenía una respuesta no era suficiente, no había un gran impacto de la respuesta estatal, las cajas no llegaban tarde, muchas veces no se sabía si los CEFAM atendían, no atendían, había una serie de situaciones donde las personas se sentían muy abandonadas, ¿no? En algunos territorios no, hubo más cercanía con la atención primaria y eso permitió una mejor relación o un poco más de estabilidad o de sensación de seguridad, ¿no?, en relación a la atención, por ejemplo, de salud, pero en otras, en general, la población se sintió bastante abandonada, ¿no es cierto?, por las autoridades, y durante un buen rato, este tipo de acciones fueron las que suplieron aquello que ellos sentían que faltaba por parte del Estado, ¿no? Sin embargo, hay ciertas otras cosas, ¿no es cierto?, que podríamos pensar que no son factibles, que sean prestaciones desde el Estado o gubernamentales, ¿no? Entonces también aquí hay elementos que podemos rescatar, que más allá de que efectivamente esto se da por una ausencia estatal o por una deficiencia en la respuesta estatal, que después fue mejorando a lo largo del tiempo, llegaron los IFE, llegaron otros programas, pero sin embargo, muchas de las acciones que se estaban realizando se continuaron realizando, ¿no? Entonces, al parecer hay cierta capilaridad, decíamos nosotros, que tienen las organizaciones comunitarias o lo territorial, que desde organismos estatales a veces no es fácil tener, perdón, y no se conoce o no está la dinamicidad necesaria, ¿no es cierto?, para adaptarse a las situaciones que van surgiendo. Otra cosa importante que no lo puse como imagen o como diapositiva es que la mayoría de las organizaciones que estaban respondiendo, que se organizaron para responder o para afrontar la pandemia, eran organizaciones que eran previas a la pandemia, ¿no? Muchas de ellas eran, bueno, las juntas vecinales, que llevan mucho tiempo, ustedes saben, son organizaciones bastante formales de la sociedad civil, pero había muchas otras que se activaron, que eran organizaciones como por ejemplo asambleas que se habían formado en torno al estallido social, ¿no? Hay una suerte de reconversión, ¿no es cierto?, de estas organizaciones sociales que primero tenían un papel vinculado a la protesta, y después empiezan a tener un papel vinculado al sostenimiento de la vida y al cuidado durante la pandemia, ¿no? Un ejemplo podría ser, acá no lo pongo, pero un ejemplo podría ser el movimiento Salud en Resistencia, que era un movimiento que se inicia durante el estallido social, que atiende heridos, pero que después empieza a generar un montón de operativos de salud, operativos oftalmológicos, distintas comunas, gente que está quedando sin atención durante la pandemia, y eso implica una gran reconversión, ¿no es cierto?, de este tipo de organizaciones comunitarias. Entonces, en términos generales, así como ideas generales que hemos podido sacar en limpio de estas dos investigaciones, es que hay una gran activación del tejido comunitario que está feminizada, ¿no? O sea, la mayoría son mujeres que están haciéndose cargo, ¿no es cierto?, que están haciendo estos trabajos de cuidados, sigue estando en la línea de lo que plantean las feministas, este trabajo reproductivo feminizado y desvalorizado, con una gran diversidad de acciones también. El gobierno nacional es visto como desconectado, como ausente, ¿no? Y las organizaciones en su mayoría son anteriores a la pandemia, ¿no? Y frente a estos resultados, o a estas como ideas, o conclusiones, o reflexiones, al menos a nosotras, o a mí, yo quería plantear aquí algunas preguntas que se abren, ¿no? Que nosotras igual hemos reflexionado algo sobre eso, pero en general nos abrió preguntas, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas tenía que ver si estas acciones de cuidado comunitario eran únicamente estrategias de sobrevivencia, ¿no? Si había algo más allá, pensando sobre todo en esto que les planteaba, de que había una reconversión de organizaciones sociales que se habían desplegado durante el estallido y que ahora estaban haciendo acciones de cuidado comunitario. Por otro lado, si es posible hablar de los cuidados comunitarios como procesos de politización de largo aliento, un poco en la línea de lo que estaba diciendo antes. ¿Y cómo puede
esto contribuye a la Nacional de Cuidados, que es un tema que se viene, ¿no? Es un tema que va a aparecer probablemente en la constituyente, está en los programas presidenciales de algunos de los candidatos. Entonces, estas son las aperturas, al menos que desde mi punto de vista abre una investigación como esta, y a la que me gustaría por ahí invitar a reflexionar en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Ahora abrimos espacio para preguntas y comentarios. Que ahí, Verónica, tú ayúdame a entender si se van haciendo por la sección de Q&A o si se les abre el micrófono. Ojalá a través de preguntas y respuestas, o si no también puede ser a través del chat, como les sea más cómodo a los participantes. Ya, perfecto. Entonces, abajo a la derecha ven una sección que dice Q&A. Ahí pueden ir formulando preguntas o comentarios. Mientras las van escribiendo, yo aprovecho de preguntar una. Bueno, yo creo que nadie se imaginó lo largo que iba a ser esta pandemia y lo sobrepuestas que iban a ser las crisis sociales, políticas, sanitarias, económicas. Y si han pensado en el fondo en la continuidad de estas iniciativas, ¿qué es lo que están pensando ya más como mirando al futuro, el mediano o largo plazo? Si uno pensara en una agenda de aquí a 2 o 5 años, ¿cuáles podrían ser preguntas que tienen en la agenda o intervenciones, cosas más aplicadas que les gustaría hacer? Sí, bueno, ahora estamos iniciando otra investigación con algunas de las personas que ya participaban antes en estos dos estudios que les comenté. Es una investigación en la población Juan Antonio Ríos. Y lo que estamos queriendo como indagar ahí, o sea, como que es una investigación que en realidad estamos construyéndola o abordándola desde una perspectiva crítica, en el sentido de que estamos intentando hacer una co-investigación con algunos elementos de lo que podría ser una investigación de acción participativa sin que lo sea, ¿no? Más bien son desde epistemologías críticas o feministas. Y en este espacio lo que nosotros estamos poniendo como hipótesis, o lo que estamos tratando de indagar, pero también va a depender de la deriva, de lo que pase con las vecinas y vecinos de la población Juan Antonio Ríos, porque estamos planteándolo como un espacio de investigación abierto, ¿no? Más participativo. Pero básicamente la hipótesis inicial tiene que ver con qué pasa con lo comunitario y lo familiar. Hay una autora que se llama Corina Enríquez, que ella plantea que hay un diamante del cuidado. Dice que los cuidados dependen como que hay 4 grandes actores. Uno podría decir que está la familia, lo doméstico, el Estado, el mercado y lo comunitario, ¿no? Y nosotros hemos acá abordado lo comunitario todo el tiempo. Desde las perspectivas feministas está bastante abordado también el tema del hogar, de la familia, pero lo que no ha sido muy abordado es la relación entre este espacio doméstico y el espacio comunitario. Y siguen siendo las mismas actoras, las mismas actrices, las mismas mujeres las que están haciendo el cuidado comunitario y las que están haciendo el cuidado al interior de los hogares. Entonces nosotros creemos que que está permeado, que es porosa esa frontera, que en ciertos lugares, probablemente no en todos, pero al menos en los espacios que nosotros hemos ido conociendo por estos estudios, pareciera haber unas fronteras permeables, porosas, ¿no? Y a nosotros nos gustaría un poco indagar cómo se articula, cómo se ensambla esto doméstico, estos cuidados domésticos, estos cuidados comunitarios, y también pensando lo doméstico como lo doméstico en red, ¿no? Que muchas veces en ciertos barrios, en ciertas poblaciones, en un mismo terreno hay varias casas, hay varios hogares, ¿cierto? Que los hogares se definen como lugares, cada hogar tiene una cocina, ¿no? Y entonces, en un mismo terreno puede haber varios hogares. Entonces a veces hay varios hogares pero que funcionan en red, ¿no? O hay familias que viven cerca, en distintos terrenos, pero que viven muy cerca y que funcionan también en red. Entonces un poco lo que queremos indagar
en esta investigación es en la relación entre lo comunitario y lo doméstico respecto de los cuidados, ¿no? Cómo se da este ensamble, por un lado, y por otro lado también tratar de visibilizar o de tomar conciencia de manera colectiva con la comunidad sobre aquellas acciones de cuidado que se hacen cotidianamente y que en realidad se las naturaliza, que se las da por hechas, que son como algo de todos los días, ¿no? Hay una antropóloga norteamericana, pero que ha hecho mucho trabajo de campo en Chile, que se llama Clara Hahn, y ella, en el estudio que hizo acá en Chile, cuenta que lo hizo en La Bandera, una de las cosas que se ve mucho, muy frecuentemente, son personas que saben, por ejemplo, que una vecina o un vecino está corto de plata, no tiene recursos, no tiene que darle de comer a los niños, y en vez de ir y donarle, cocina, y va y le dice, vecina, cociné de más, hice mucha comida, ¿le doy un poco para que no se me ponga fea? Entonces hay formas, ese tipo de cosas, que en realidad son casi como imperceptibles a veces, son acciones de cuidado comunitario, ¿no? Que aparecen sobre todo en estos espacios, que uno podría decir que tienen que ver quizá con situaciones de precarización, porque no aparecen muy claramente en los barrios más acomodados. Suelen aparecer en estos otros barrios, pero también uno podría pensar en esta subjetividad neoliberal en la que nos hemos ido envolviendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y que muchas veces en ciertos barrios esta subjetividad neoliberal nos lleva a pensar de que si podemos privatizar el cuidado, si podemos pagar el cuidado, o si podemos pagar por algo, no deberíamos acudir a la red de vecinos o vecinas, ¿no? Algo que en los espacios, en las poblaciones, no sucede de la misma forma, ¿sí? Eso. Hay tres preguntas ahí, yo no sé si estas son visibles para todos o no, pero la leo de todas maneras, voy a ir en orden. La primera es de Teresita Rocha, que pregunta, ¿cómo crees que esta consolidación de organización evolucione en los próximos meses, considerando todos los eventos políticos, entre paréntesis las elecciones, y sociales, entre paréntesis el 18 de octubre, el tema de la migración, que se vienen? O sea, considerando todos los temas, eventos políticos y sociales que se vienen. Yo voy a dar mi opinión desde lo que he trabajado, así como que no soy experta en organizaciones sociales ni nada. Sí en algunos espacios hubo una desmovilización, ¿no es cierto?, durante la pandemia. Sin embargo, pareciera que esto es más a nivel de lo público. Hoy, el otro día conversábamos también con algunas personas de la asamblea de la Juan Antonio Ríos, con algunas de las participantes en esta asamblea, y ellas comentaban de que, claro, hay cierto tipo de organizaciones que hablan de un repliegue táctico, ¿no? Como que durante la pandemia no se hizo nada, y esto quizás sucedió en comunas más acomodadas, ¿no? Donde en realidad la gente se replegó hacia adentro, ¿no? Donde hubo toda una especie de reacción inmunitaria, si uno lo dijera desde Spinoza, ¿no? Se fueron hacia adentro y en realidad cuando participaban donando para otros, ¿no? En los espacios poblacionales existió esto de donde había una puesta en común, donde en realidad toda la comunidad salía beneficiada, ¿no? Entonces hay una manera distinta, un comunitas, diría también Spinoza. Sin embargo, pareciera que hay un montón de acciones no visibles de estas organizaciones que siguen funcionando. Entonces, un poco lo mismo que decía antes. Quizá habría que empezar a intentar visibilizar o a poner sobre el tapete todas estas otras acciones, formas de participación y de organización, que por ahí no son las clásicas y que no son tan visibles, y que yo creo que sí siguen funcionando. Ahora, el tema político obviamente se cruza en todos estos, por ejemplo, en ciertas asambleas había gente que estaba a favor de la asamblea constituyente y otros que pensaban que no, que eso no iba a cambiar nada. Entonces como que igual siguen habiendo, aparecen las tensiones, se cruzan las tensiones políticas, pero la organización comunitaria, creo yo, que mucha de ella nace durante el estallido, tiene cierta continuidad, no han desaparecido, ¿no? Entonces van teniendo distintas acciones que las mantienen vivas, que están muy en los hombros de mujeres sobre todo,
Las asambleas tienen un perfil de población más joven, las juntas de vecinos tienen un perfil de población más mayor, ¿no? Hay una diferencia también entre el tipo de organización. En los lugares, por ejemplo, en las comunas, en San Joaquín, perdón, como había mucha red de organizaciones vecinales de un largo aliento, muy antiguas, durante la pandemia, durante el estallido, se reavivaron esas organizaciones, como que se fortalecieron, y no se generaron tantas organizaciones nuevas. En lugares, por ejemplo, como Independencia, donde las juntas de vecinos por ahí tenían un poco menos de actividad que en San Joaquín, se generaron un montón de organizaciones nuevas que siguen funcionando. Entonces yo creo que sí, que hay una red que se ha creado y que está fortalecida, que tiene que ver con el proceso de politización que se está dando también vinculado a la constituyente. Me parece que la constituyente y que haya representantes de la población general, que no venga de lo político partidista, me parece que es algo que permite, ¿no es cierto?, que de alguna manera permea a las organizaciones sociales, ¿no? Es como si hubiera posibilidad de incidir. Siempre la participación social, hace muchos años yo trabajaba en temas de participación social y siempre se decía que la única forma de convocar y de que la gente quiera participar es cuando esa participación es vinculante, ¿no? Si a uno lo invitan a participar en algo, pero lo que uno diga no tiene ningún peso y no va a ir a ningún lado y no se va a tomar ninguna decisión, la gente como que no está muy interesada. Pero ahora pareciera que participar sí es vinculante, ¿no? Tenemos representantes de organizaciones territoriales en la constituyente, ¿no? Entonces hay un cambio ahí que yo creo que está implicando, ¿no es cierto?, que estas organizaciones sociales se vuelvan más fuertes y más consistentes. Perfecto, ya tenemos varias preguntas. La siguiente dice: hola Sol, con las experiencias que nos cuentas, ¿cómo crees que podría pensarse un buen sistema nacional de cuidados? ¿O qué podría priorizarse a tu juicio y o de las comunidades? Mira, lo que yo creo así personalmente, acá hay una gran discusión que hay que dar sobre el papel del Estado, ¿no? ¿Qué papel queremos que tenga el Estado? Si queremos que el Estado en realidad dé todos los servicios y genere un sistema y en realidad todas las personas vayan y se atiendan en el Estado y queremos un Estado gigante en ese sentido, o en realidad queremos un Estado que es un poco mi posición. O sea, para mí no está cerrado el debate y es algo que yo creo que a nivel mundial tampoco está cerrado, ¿no? Y probablemente es un debate que de alguna manera continúa los debates de los sistemas de protección social, ¿no? Es como un poco, va en la misma línea. Lo que pasa es que cuando uno habla del Sistema Nacional de Cuidados se meten otras dimensiones, ¿no?, que han sido demandas puestas sobre todo por el movimiento feminista. Lo que yo creo es que, mi opinión personal, debiera ser un sistema que se monte sobre las estrategias o las formas comunitarias de producir el cuidado, o de reparar, o de mantener la vida, ¿no? Y esto implica que debiera haber un cierto financiamiento estatal y un reconocimiento del trabajo que se hace en estos espacios, y ese trabajo debiera ser remunerado, ¿no? Y la administración de esos recursos debiera estar también bastante en manos de la comunidad, ¿no? Entonces, yo lo que me imagino es un sistema en donde haya mucha participación de las organizaciones sociales, no por concurso, no, sino como un sistema donde se financien estas propuestas de cuidados comunitarios y en relación con estos cuidados domésticos, ¿no?, que sí o sí se van a relacionar, con mucha posibilidad de decisión de estos espacios, ¿no? Que esto es algo también que está en discusión en los espacios feministas sobre si hay que remunerar o no el cuidado y el trabajo doméstico. Y es algo que yo creo que efectivamente sí, que es también un poco, que es algo que se está discutiendo en una línea que se llama la economía popular, que son formas de trabajo distintas a las que conocemos hasta ahora, que en Chile no está tan presente este debate, es un debate que está más presente, por ejemplo, en Argentina. ¿Qué pasa con estos espacios que se abren con formas de sobrevivir, de comer, que no se rigen por las normas del empleo formal o no sé, del trabajo formal como lo conocemos hasta ahora? Entonces a mí me parece que ahí hay algo
en la que hay que indagar más, ¿no? Que son estas formas de esta economía popular que se dan en estos espacios, o esta pragmática vitalista, diría también la Verónica Gago, que se dan en estos espacios comunitarios, y de qué manera un Estado es capaz de articularse con esos espacios sin aplastarlos, ¿no? Sin hacerlos desaparecer, sin hegemonizar la perspectiva estatal. Eso es un poco lo que yo opino, ¿no? que habría que hacer. La siguiente pregunta de Nicolás Montalva está relacionada. Agradece por la presentación y dice que una crítica desde los movimientos sociales es que el Estado no tiene la capacidad, la voluntad o las vivencias que tiene la comunidad para cuidarse a sí misma. Por ejemplo, solo el pueblo cuida al pueblo, etc. Entonces, pregunta Nicolás, ¿cómo puede un sistema de cuidados promovido desde el Estado hacerse cargo de esta crítica? La pregunta es tanto a nivel doméstico como comunitario. Sí, un poco, gracias Nico, hola. Es un poco la línea de lo que planteaba antes. Yo creo que hay que pensar formas de cómo se financian, ¿no es cierto?, estos espacios. O sea, porque da lo mismo, ¿no? El Estado podría decir, ya, que hagan lo que quieran. Pero acá es la plata que todos pagamos con los impuestos, debiera estar distribuida en lo que todos creemos que es relevante, ¿no? Entonces, quizá pensar en un Estado, ¿no?, que ponga la vida por sobre las otras cosas. Hay ciertas corrientes del movimiento feminista que habla de la dicotomía capital-vida, no capital-trabajo, ¿no? La tensión está entre el capital y la vida. Y en realidad creo que en este momento, donde hay una presión muy grande del tema medioambiental, ¿no? El tema medioambiental ya nos puso en la urgencia de que no podemos seguir viviendo solamente para producir o reproducir el capital, sino que en realidad tenemos que pensar otras formas de vida, que no es sostenible a lo largo del tiempo, de hecho que vamos a desaparecer muy prontamente si es que no se cambia esa lógica. Y con esta presión que viene desde el mundo medioambientalista, más la presión desde el mundo feminista, donde también se quiere visibilizar aquello que es lo que sostiene la producción o la reproducción del capital, está sostenida sobre el trabajo doméstico y de cuidados, que se hace gratuito, ¿no?, en la mayoría de los lugares. Entonces, una manera, ¿no es cierto?, yo creo, de afrontar esto, de enfrentar este tema, tiene que ver con quizá construirlo poniendo la vida, o el sostenimiento de la vida, o el buen vivir, dicen desde las epistemologías más latinoamericanas, el buen vivir por sobre la producción o reproducción del capital. Y a mí me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Ver de qué manera los recursos con los que se cuenta desde el Estado en realidad también sirven para sostener estas otras formas de cuidado o de reproducir y producir la vida, ¿no? No solamente producir la vida al servicio de la reproducción del capital, sino también producir la vida para el buen vivir, ¿no?, que es un poco las demandas que se están teniendo desde los movimientos feministas y desde los movimientos medioambientalistas, donde también aparecen los derechos de la naturaleza como elemento fundamental, que es algo que está también en esos dos espacios confluyen, yo creo, el feminismo y los medioambientalistas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está presionando de alguna forma lo que se viene. O sea, yo me imagino y espero que después de la constituyente en realidad podamos estar un poco más alineados con una perspectiva que proteja el medio ambiente y proteja la vida por sobre la protección, no sé, por ejemplo, de la propiedad privada. Nicolás complementa su pregunta porque él habla de esta crítica al Estado por no tener capacidad, voluntad o vivencias que tiene la comunidad en el fondo. Pero él decía, bueno, no solo el Estado como agente de cuidado, en caso de que tú quieras agregar algo a tu respuesta, él decía también la crítica es también a un tercer sector no territorial, como podría ser la iglesia, las organizaciones de caridad, etc. Si hay algo que quieras agregar... ¿En qué sentido? No termino de entender. ¿Cuál es el papel de la iglesia o las otras organizaciones sociales? Claro, en el fondo que la comunidad no solamente critica al Estado como un agente de cuidado, sino también a este otro tipo de agente de cuidado, como podría ser la iglesia o la organización. Sí. Ahora, yo tendría ciertos cuidados también con eso, valga la redundancia, porque hay ciertos sectores de la iglesia a veces que han sido protectores. Por ejemplo, o sea, como que en realidad
hay organizaciones sociales que son no territoriales y que permiten articular. Uno podría pensar que estas organizaciones sociales podrían constituirse como territorios en red, ¿no? Yo creo que no hay que desterritorializar ni destituar, ¿no?, los cuidados, pero sí podemos pensar como estas organizaciones como espacios que permiten generar estas redes de territorio. Entonces, la iglesia tiene cosas buenas y cosas malas, la iglesia católica, las distintas iglesias, pero también en algunos momentos la iglesia ha sido protectora y ha cuidado ciertas situaciones. Otra vez me contaban alguna historia que, por ejemplo, no sé, cuando llegaron los españoles a la costa cerca de los conquistadores, a la costa cerca de Matanzas, acá en Chile, que llegaron unos curas, no me acuerdo de qué orden, y pusieron ahí, empezaron a evangelizar, pero resulta que uno podría criticar la evangelización de la gente que vivía en la zona, etcétera, pero resulta que después, en algún momento, les querían prohibir pescar a los pescadores, hace mucho tiempo, ni siquiera en la última ley de pesca, hace mucho tiempo, y fueron los curas los que en realidad pelearon contra la aristocracia local para que los pescadores pudieran ir. Entonces hay ciertas situaciones, ¿no?, donde, o también la iglesia fue la que estableció, la que armó la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura. Entonces como que hay papeles a veces que son ni blanco ni negro, ¿no? Por ejemplo, también ahora son los jesuitas los que están un poco detrás a veces de la defensa de los derechos de los migrantes. La iglesia juega papeles complejos, ¿no?, como interesantes a veces no. En virtud del tiempo voy a juntar las preguntas que quedan, que son 4, ¿ya? La primera dice, ¿hay alguna vinculación o articulación entre los cuidados comunitarios y organismos institucionales? Por ejemplo, los municipios, los SFAM, etc. La segunda pregunta es de Benjamín Jara, no, perdón, de Soledad Burgos, que dice, ¿es posible entender los movimientos sociales desde el 18 de octubre como una acción macro y estructural de cuidado? Considerando que hay ahí una conciencia colectiva en torno a la desigualdad social. Luego Benjamín Jara dice, una pregunta respecto a las fronteras de la investigación en cuidado en las ciencias sociales. Me ha gustado mucho la descripción de las complejidades y el diamante de cuidado. ¿Qué formas serían adecuadas para aproximarse cuantitativamente al cuidado? Y luego Sergio Peña pregunta, ¿esta participación de las mujeres, liderazgo, es algo que se ha visto, sino siempre, casi siempre, en muchas de las crisis sociales y políticas chilenas? ¿Es posible que también exista un continuum histórico inclusive en la materia? Mi experiencia es más bien en La Pintana y Valparaíso, pero es aplicable en muchos otros lugares como en Victoria. Gracias. No entendí la última pregunta, perdón. ¿Está escrita acá? Sí, está ahí en el Q&A, es la última. También que existe un continuo histórico, sí. Ya, voy a responder rápidamente, en honor al tiempo. Sí, en algunos espacios hay una relación entre los cuidados comunitarios y lo institucional. Ahora, de hecho, ahí hay una discusión pendiente, que es una discusión que hemos tenido con Sole Burgos, que es la que hizo la pregunta que sigue. ¿Cómo podemos pensar o cuál es la relación que hay entre la promoción de la salud y los cuidados comunitarios, ¿no? Porque uno podría decir que es lo mismo, si quisiera. No sé si han escuchado hablar de la promoción de la salud, me imagino que sí. La mayoría de la gente acá trabaja en salud pública. Se habla mucho de la promoción de la salud, y la promoción de la salud tiene que ver con las formas en que una población se da a sí misma una mejor vida, como que tiene que ver, no es la propaganda, muchas veces se cree, hay distintas maneras de conceptualizarlo y muchas veces se plantea que es como promover la vida sana o los estilos de vida saludables. Hay perspectivas más críticas que plantean que la promoción de la salud tiene que ver con formas emancipatorias de concebir la vida cotidiana, donde las personas son capaces de construir su vida cotidiana de una manera que les sea satisfactoria y que pueda como definir, no sé, por ejemplo, la comunidad pueda definir por dónde pasa el camino y que no vengan de afuera a definirlo, que no le puedan poner una antena de celular en el medio del barrio. Todo eso depende de la perspectiva de la promoción de la salud de la que hablan.
Entonces, ¿de qué manera conversa la promoción de la salud con los cuidados comunitarios? Lo que yo planteo, lo que hemos conversado también con algunas de las investigadoras que estaban también los nombres de ellas en la presentación y todo, es que en realidad pareciera que la promoción de la salud es algo que está más motorizado, que parte, ¿no es cierto?, desde los servicios de salud, desde las instituciones, que es un intento desde las instituciones de generar participación social. Y los cuidados comunitarios en realidad tienen que ver con la construcción de comunes, ¿no?, que es algo que viene sobre todo de la comunidad, ¿no?, donde en realidad no hay tanta presencia de las instituciones. Entonces, en realidad para mí estas dos formas, estas dos como maneras de ver los procesos de salud, enfermedad, atención, podríamos decir, yo trabajo en la antropología médica, en realidad debieran conversar, ¿no? Y la promoción de la salud, la manera en que los equipos de salud ven la promoción de la salud en la atención primaria, no debiera aplastar ni eclipsar la forma en que la comunidad ve los cuidados comunitarios, ¿sí? Ahora, los cuidados comunitarios no son siempre color de rosa y hermosos. Hay cuidados que también son dañinos, ¿no? También en nombre del cuidado se generan la xenofobia muchas veces, ¿no? En nombre del cuidado es como que cuidemos a los que son como nosotros, de los que vienen de afuera. Entonces, ojo que el cuidado no es siempre color de rosa, tiene un montón de tensiones y cosas, y hay relaciones de poder involucradas en estos cuidados comunitarios que nosotras describimos, ¿no? No es una cosa color de rosa. Lo segundo es, yo estoy súper de acuerdo con lo que plantea Sole, de que efectivamente pareciera haber una acción macro de cuidado, ¿no? Y que en realidad uno no podría pensar en esto que pasaba durante uno iba, no sé si a algunos de ustedes les tocó estar en algún espacio de protesta, pero se llegaba y la gente andaba ofreciendo, por ejemplo, en la Plaza Dignidad andaba ofreciendo agua de magnesio y con bicarbonato a todo el mundo, y la gente llevaba para otros, ¿no? Entonces había una especie de conciencia colectiva del cuidado, donde en realidad todos intentaban proteger. Si por ejemplo tiraban lacrimógenas y alguien no tenía para taparse la cara, las personas te ofrecían un pañuelito. Entonces se dieron un montón de acciones durante el estallido, que también después podríamos pensar que se extendieron durante la pandemia, que tienen que ver con yo creo, proceso, mi sensación es que hay un proceso de politización, de largo aliento, que se traduce en estas formas de cuidado, donde en realidad nos estamos, que también acá lo que está de fondo es, sí, la subjetividad neoliberal, del que sálvese quien pueda, y de que en realidad yo tengo que ser el artífice de mi propia empresa, y que yo soy un individuo, y lo importante es que a mí me vaya bien, es la que está primando, o está en realidad primando algo que, desde mi punto de vista, es intrínsecamente humano, que lo humano por excelencia es la interdependencia y la solidaridad. O sea, los seres humanos un ser humano, un bebé que nace no vive si no tiene una comunidad, una mamá, un papá, gente que la acoge. Y una mujer recién parida no puede sobrevivir si no tiene también una comunidad que está... Entonces, si uno lo piensa en términos biológicos, los seres humanos en realidad somos intrínsecamente vulnerables e interdependientes. Por lo tanto, estas formas de cuidado comunitario cuestionan muy en el fondo, muy en el callo, esta subjetividad neoliberal que se dice que tenemos como sociedad, ¿no? Y yo creo que es algo que no es que lo cambió solo el estallido, sino que el estallido de alguna manera puso en evidencia. Y después la pregunta de aproximación cuantitativa al cuidado, hicimos un intento, cuidado comunitario. Hay en este estudio ANID, en el que participamos, hay una encuesta que se hizo donde se preguntaba, por ejemplo, cuántas personas habían recibido, o sea, si la persona había recibido o no ayuda de alguna organización social. Y apareció un 20% de las personas que respondieron esa encuesta, la Movid. No era la Movid, bueno, no me acuerdo el nombre exacto de la encuesta, habían respondido que sí, que habían recibido ayuda de otras personas. Esa es una manera de cuantificarlo. Y yo creo que en realidad hay que buscar no es tan fácil, ¿no? No creo que sirva tener un catastro de organizaciones, sino que en realidad lo que habría que ver es un poco la densidad de estas relaciones de prestaciones y contraprestaciones. Entonces, lo cuantitativo es medio complejo, pero en esa pregunta nosotros igual nos salió de que había igual una parte importante de la población que había recibido ayuda de organizaciones sociales. Y el tema del liderazgo de las mujeres,
Sí, yo creo que hay un continuum todo el rato. De hecho, creo que las mujeres nos hemos siempre abocado, ¿no es cierto?, a este tipo de acciones. No es algo que sea natural de nosotras, me parece, no es algo que sea como biológico o instintivo, sino que en general aparecemos las mujeres vinculadas, yo creo que tiene que ver también con el modo de producción en el que estamos. Durante mucho tiempo los hombres fueron los que salían a trabajar, las mujeres teníamos peores sueldos. Hay procesos, hay un texto muy importante de Torns y Carrasco que habla de cómo en realidad las mujeres se las fue sacando de los espacios productivos, de las fábricas, se las fue dejando a cargo de los cuidados. Y en ese estar a cargo de los cuidados, al final quedó también a cargo de los cuidados, no solamente dentro del hogar, sino que fuera del hogar. Entonces hay una construcción social también de esto de que son las mujeres las que nos hacemos más cargo de los cuidados. Es como el trabajo que nadie quiere hacer, ¿no? Es el trabajo no pago. Entonces, ahí es compleja la respuesta a eso, pero sí, hay un continuum, creo yo, sí. Al menos desde que estamos no sé, al menos en este modo de producción. No sabemos en otras culturas, ahí yo creo que uno podría relativizar. Buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo por haber compartido tus proyectos con nosotros y estas reflexiones. Y quiero aprovechar, junto con agradecerte a ti, Sol, y a todos los participantes, anunciar la siguiente cátedra de Sociedad y Salud, que se va a realizar el 20 de octubre, a la misma hora de siempre, a las 2:30, y en esa ocasión va a exponer el doctor Diego Palacios, que se incorporó a nuestro Centro de Investigación en Sociedad y Salud recientemente. Y el tema de esa cátedra va a ser un análisis de redes sociales e inclusión educativa, estudios del caso chileno. Muchas gracias a todos, gracias Sol. Los dejo invitados entonces al 20 de octubre. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes y gracias a las asistentes y los asistentes. Que estén muy Chao. bien. Chao.